Buenas noches, mi nombre es Valeria Vargas Mendoza y voy a responder las preguntas del examen de la primera unidad. ¿Cuáles son las propiedades y características del acero? ¿Por qué considera usted que es tan utilizado en países desarrollados como elemento estructural para las edificaciones? El acero tiene diversas propiedades y características que hacen que lo consideren como un material estructural perfecto. Sus características son las siguientes. Por su relación peso-resistencia, una sección de acero que pesa poco resiste grandes cargas. Por sus características, le da mayor libertad al diseño arquitectónico. Debido a su poco peso, transmite menos carga a la cimentación. Por su ductilidad, soporta cargas a pesar de estar deformándose por el exceso de cargas. Y tiene elasticidad, y ante la presencia de cargas que son momentáneas, recupera su tamaño original. Es utilizado en países desarrollados porque sus características hacen que el acero sea factible de utilizar, ya que en esos países lo utilizan para hacer puentes y con su propiedad de rapidez en el montaje hace más sencillo el trabajo. También lo utilizan para hacer edificios altos y rascacielos, pero como antes utilizaban muros portantes, tenían una limitación. Y cuando quisieron romper ese paradigma de la altura, se dieron cuenta de que el acero era perfecto por su alta resistencia. La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Cuáles son los conceptos y criterios de diseño en acero a nivel estructural que debe incluir usted como futuro arquitecto en algún proyecto arquitectónico? ¿Y cómo afectan los diversos tipos de cargas sobre una estructura de acero? Hablando estructuralmente, se debe tener en cuenta para el proyecto arquitectónico los siguientes criterios. La selección de los elementos de conexión, ya que estos se eligen de forma arbitraria y pueden no ser suficientes de tamaño. Y otro criterio a considerar es sobre las vigas soportadas sobre muros, ya que tienen un apoyo o anclaje insuficiente. Y sobre los asentamientos en las cimentaciones, se debe procurar que el diseño de las cimentaciones sea tal que los asentamientos sean uniformes. ¿Y cómo afectan los tipos de carga a una estructura? Para empezar, los tipos de carga son de nieve, de lluvia, de viento y de sismo. Las cargas de nieve y de lluvia afectan a la estructura en los techos. La nieve se acumula cubriendo todo o solo una parte de este. Cuando el techo es 100% horizontal, el peso de la carga de nieve es mucho mayor. En la lluvia produce encharcamiento que a su vez causa deflexión. La carga de viento afecta mayormente en la parte del montaje, pero en un edificio alto y esbelto se afecta a la estructura. Durante un sismo hay una aceleración en la superficie del terreno. Esta se descompone y produce una aceleración, produce elementos verticales y horizontales, siendo estos últimos más graves. La fuerza de la aceleración horizontal se incrementa con la distancia del piso por arriba del terreno. Los sismos también afectan a la estructura, se afecta también debido a la condición del suelo. La pregunta número 3 es la siguiente. ¿Cree usted que sería factible y adecuado incorporar un diseño estructural en acero en algún proyecto de edificación de envergadura que tendría que realizarse en la ciudad de Tacna? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Construir un proyecto de envergadura en la ciudad de Tacna, después de analizar criterios económicos y técnicos, lleva a la conclusión de que no es factible, y esas son mis razones. Edificarlo solo por la estética o para innovar no sería factible, ya que utilizando otro tipo de material se llegaría al mismo resultado. Para realizar este tipo de edificación tendría que haber una habilitación urbana adecuada. Además, tendríamos que considerar la ubicación, ya que por la estética de la zona y de la edificación misma no armonizaría con el casco urbano. Otro aspecto a considerar es lo económico. Como este tipo de material no se encuentra en la ciudad, se tendría que sumar el traslado y la mano de obra especializada para realizar este tipo de edificación. En la pregunta 4 nos dice que explica el procedimiento de cálculo para el miembro de tensión que está conectado en sus extremos con dos placas de 3/4 de pulgada por 14 pulgadas, como se muestra en la figura. Si en cada placa se usan dos hileras de tornillos de 7/8 de pulgada
Determinar la fuerza resistente a la fluencia por tensión y la resistencia a la falla por fractura a la tensión de los elementos conectores, tanto por el método LRFD como el método ASD. Considerar la resistencia a la fluencia de 60 kilolibras pulgada cuadrada y resistencia a la tensión de 75 kilolibras de pulgada cuadrada. Bueno, primero se halla con respecto a la fluencia, se halla la resistencia nominal, que es la resistencia a la fluencia por el área bruta, que sería 60 kilolibras sobre pulgadas cuadradas por el número de placas, por el espesor y por el ancho, y obtendríamos 1260 kilolibras. Por fluencia, la tensión de los elementos conectores con el método LRFD utilizamos un factor de seguridad menor que 1, en este caso 0.9, que se multiplica por la resistencia nominal, y obtendríamos 1134 kilolibras. Con el método LRFD se utiliza un factor de seguridad mayor que 1, en este caso 1.67. Entonces la resistencia nominal se divide con este factor y obtendríamos 754.49 kilolibras. Con respecto a la fractura, primero se halla el área neta de dos placas. Esto es para hacer una verificación de que el área neta sea mayor que el área efectiva. Este 2 significa la cantidad de placas que hay. Se multiplica el área bruta menos la sección de los agujeros. Esto es el área bruta, es el espesor por el ancho, menos 2, que es la cantidad de tornillos que se analiza, más 7 octavos, que es el diámetro del tornillo, más 1 octavo, que según la teoría se le da un área extra para facilitar el engranaje. Y lo multiplicamos por el espesor y obtendríamos 18 pulgadas cuadradas. 0.85 por el área bruta es el área efectiva. Este 85 es según la teoría, ya que el área neta no puede ser menor que el 85% y se multiplica por el área bruta. Esto es el número de placas que hay por el espesor y por el ancho. Y obtendríamos 17.85. Y nos damos cuenta de que sí está dentro de este rango y podemos seguir con la ecuación. Para hallar la resistencia nominal se multiplica la resistencia a la tensión por el área efectiva y sería 75 kilolibras sobre pulgada cuadrada por 17.85 pulgada cuadrada y obtendríamos 1138.75 kilolibras. Por fractura a la tensión de los elementos conectores, con el método LRFD se utiliza un factor de seguridad menor que 1, en este caso 0.75, y multiplicamos por la resistencia nominal y obtendríamos 1004.06 kilolibras. Con el método ASD se usa un factor de seguridad mayor que 1, en este caso 2, y dividimos la resistencia nominal entre ese factor de seguridad y obtendríamos 669.38 kilolibras. La respuesta son estos dos valores que están dentro del rango para utilizándolos con el factor de seguridad y resistencia. Gracias.